Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy quisiera compartir un texto, un pasaje bíblico muy interesante y que a la misma vez pues nos va a hacer reflexionar de la manera en la que vivimos, en una manera que a veces y muchas veces pues es equivocada. Eh, Vamos al pasaje de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 7, 9 al 11. Dios les bendiga y espero que escuchemos con oídos circuncidados y que entendamos, tratemos de entender y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, comprensión, sabiduría para poder comprender lo oculto, lo que hay oculto en su palabra. Que podamos ver debajo de la letra, detrás de la letra y no solo por encima. ¿Verdad? Que Dios les bendiga, bendiga su vida, su familia, su trabajo, sus hijos y empecemos. Segunda de Corintios 7, 9 al 11. El versículo 9 nos habla, este es Pablo escribiéndole a los Corintios. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Mire qué interesante, tal como Dios lo quiere, así se entristecieron. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando les escribió a los Corintios esto? Porque aquí se habla de una tristeza. Sabemos que hay dos tipos de tristeza, tristeza que proviene de Dios y tristeza que proviene del mundo. Aquí Pablo al 100% nos habla de la tristeza que Dios pone en nosotros, la tristeza que proviene del Señor. Pero ¿para qué y por qué? Ok, primeramente vamos a contestar una pregunta. ¿Qué pasaba en Segunda de Corinto? El propósito de esta carta es expresar agradecimiento y fortalecer a los santos que habían recibido bien su carta anterior, o sea, la primera epístola, la primera carta de Corinto. Advertir sobre los falsos maestros que corrompían las doctrinas puras de Cristo. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? En la iglesia, esas personas, la iglesia de Corintios, precisamente no eran personas malas, no eran personas, por decir, condenadas, sino que eran personas que luchaban por pasiones, por inmoralidades sexuales, al igual que hoy en día muchos de nosotros luchamos contra todas esas cosas que son del diablo, ¿verdad? En ese mismo tiempo de los Corintios, en esa iglesia de Corinto, por esa misma razón Pablo les escribía a ellos. Pablo les escribió a ellos para enseñarles cómo debían de vivir su vida, su doctrina, en la iglesia, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces aquí podemos ver esta tristeza que proviene del Señor, que puso en los Corintios, puso en el corazón de ellos, la tristeza que proviene del Señor. Vamos a repetirlo una vez más. Sin embargo, ahora me alegro, dice Pablo, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Es una especie de tristeza que te causa pena con el Señor, que te causa decepción, que tú dices, Dios mío, te he fallado, Dios mío, he hecho mal, Dios mío, qué barbaridad, cómo pude fallarte, y tú que te has portado tan bien conmigo, tú que me has bendecido en todo, tú que me has dado la vida, tú que me has dado familia, me has dado hijos, me has dado un nivel financiero alto, y yo en cambio te he fallado, he hecho esto. Tú me has dado una iglesia grande, una iglesia llena de ovejas fieles a ti y que me quieren, y yo en cambio he estado hablando a espaldas
de mi pastor, he estado hablando a espaldas de mis hermanos y entonces es una tristeza que te lleva a arrepentirte, una tristeza que pone el Señor en tu corazón que te hace ver las cosas que estás haciendo mal y que tienes que volver a repetir y tienes que construir eso nuevamente. Tienes que arrepentirte. Es una tristeza que te lleva a un arrepentimiento sincero, amado hermano. Entonces, vamos más adelante en el versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Mire qué hermoso esto. La tristeza de Dios es arrepentimiento más salvación. Si no hay un arrepentimiento sincero, amado hermano, no puedes ser salvo. No puedes ser salvo. Tienes que arrepentirte de corazón y enmendar los errores que has cometido. Entonces, el arrepentimiento es algo tan esencial, tan maravilloso, porque es parte de la tristeza que Dios pone en ti. Es una tristeza sana. Es una tristeza que no trae depresión, que no trae... porque sabemos que de la depresión vienen cosas negativas. A veces te quitas la vida, a veces le quitas la vida a otro por causa del enojo, por causa de la ira, de la misma depresión. Pero esta tristeza que Dios pone, que viene de Dios, no viene con venganza. Esta tristeza no viene con suicidio, con quitarse la vida, con quitarte tu vida. Es una tristeza sana, es una tristeza, la tristeza que Dios da es una tristeza que no tiene consecuencias negativas, amado hermano. En el mismo versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Nunca te arrepientas de la tristeza que Dios pone en tu vida, porque la palabra de Dios es tan hermosa que dice que en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la debilidad, nace mi fuerza, dice el Señor. Yo me manifestaré en medio de tu debilidad, de tu quebrantamiento. Esa es la tristeza que Dios pone en ti, para que tú te arrepientas y que reconozcas que solo hay un Dios, y ese se llama Cristo Jesús, que vino a morir por ti y por mí. Que solo Él puede cambiar tu situación en la que estás pasando, que solo Él puede cambiar esa situación que tienes en tu cuerpo, esa enfermedad, ese tormento que no te deja vivir, que no te deja trabajar, no te deja compartir con tu familia, con tus hijos. Pero hay un Cristo que sí puede, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Dios es tan maravilloso, amado hermano. ¿Qué relación tenía Pablo con los corintios? Pablo les escribió a los miembros de la iglesia de Corinto para ayudarles con sus problemas y para fortalecer a los conversos que luchaban por abandonar sus creencias y prácticas del pasado. ¿Cuáles eran esas prácticas del pasado de los corintios? Porque sabemos que los corintios luchaban. Ellos luchaban al igual que todos nosotros para poder agradarle al Señor. Ellos pecaban, ellos eran un pueblo pecador igual que nosotros. Pero ellos luchaban también. Espiritualmente ellos luchaban. Pero ¿cuáles eran esos problemas con los que ellos luchaban? Bueno, era la falta de unidad, las falsas enseñanzas y la inmoralidad sexual. Por eso dice que Pablo les escribió para ayudarles. Ellos necesitaban ayuda y consejo de alguien espiritual, o sea, de alto nivel como era Pablo. Entonces Pablo escribió a los miembros de la iglesia para ayudarles con sus problemas y para fortalecer a los conversos. A los conversos, ¿verdad? Aquellos, por decir así, aquellos Nicodemo que sabiendo toda la escritura, que predicando la palabra tan hermoso, le gustaba hacer lo malo. Pero una vez Jesús lo confrontó a Nicodemo y le dijo: si no vuelves a ser como niño, no puedes ver el reino de los cielos. En pocas palabras, no me vengas con tu religiosidad aquí. Si no vuelves a ser como niño, no vas a heredar el reino de los cielos.
Así le dijo Jesús a Nicodemo, o sea, a todos los conversos. Pablo les ayudó mediante esa carta, por medio de esa carta, de esas 2 epístolas, primera y segunda de Corintios. Porque ellos luchaban por abandonar sus creencias y prácticas del pasado, o sea, esos problemas. Igual que nosotros hoy en día luchamos, amado hermano. Cada día es una lucha, no importa quién seas, si eres pastor, si eres apóstol, si eres lo que sea, tú tienes pruebas. Vienen pruebas a tu vida, pruebas de inmoralidades sexuales, pruebas de adulterio, pruebas de vicios. Toda clase de prueba el enemigo pone en tu camino. Pero Dios está ahí para darte la mano, para tender su mano y para decirte: no temas, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Dios es tan maravilloso que Él siempre está ahí. Él está tocando constantemente tu puerta, solo tienes que abrirla. Solo tienes que decir: Señor, entra y mora conmigo, porque yo quiero morar contigo. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? Es lo que ya hablamos. Luchaban con muchos problemas que existen hoy en día, en todo el mundo. No solo aquí en Honduras, sino que en todo el mundo. Tales como falta de unidad. Esa falta de unidad es cuando tú rechazas a tu hermano. Hoy en día hay muchas personas que solo se fijan en la vestimenta, en el tipo de carro que usan, el tipo de casa que tienen. El que si te da, con ese estoy, pero el que no te da, ese que ni entre. No, amado hermano, esa es falta de unidad. Ese es un problema por el cual los corintios luchaban. Y Pablo les decía: no te fijes en su forma de vestir ni en qué tipo de carro anda. Es tu hermano y trátalo por igual. Tratas bien al otro que te da, trata bien a aquel que no te da también. Le predicas bien a aquel que te da, predícale bien a aquel que no te da también. Porque en eso consiste el amor de Cristo, amado hermano. No es ojo por ojo, diente por diente. Eso fue en la ley. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? En el tiempo de la gracia es amar a tu enemigo. No le hagas mal. No le hagas mal al que te hace el mal, sino que hazle bien al que te hace el mal. Dios es tan maravilloso. Sigamos en el versículo 11. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza. Estamos hablando de la tristeza que Dios da, porque hay 2 tipos de tristeza. La tristeza del mundo es aquella tristeza, amado hermano, que viene por el rechazo. Tal vez la sociedad te rechaza. Tal vez puede ser aquella tristeza de que tú ves a tu pareja con otra persona, con otro hombre o con otra mujer. Tú ves a tu noviecita o a tu novio con otro o con otra, y ahí va la tristeza. Y ahí se va formando la depresión. Y entonces, hermanito, ya te están dando ganas de tomar una pastillita para curar frijoles, y ahí nomás quedó tu vida. Ahí nomás se termina tu vida. Esa tristeza del mundo trae consecuencias negativas. Trae suicidio, trae venganza, trae drogadicción, trae vicios, trae adulterio, trae fornicación, trae todo tipo de males, la tristeza del mundo. Pero la tristeza de Dios, la tristeza que viene de Dios, sirve para construir y para levantar. Aleluya. Esta tristeza puede sentirse muchas veces. La tristeza de Dios puede sentirse muchas veces, pero no trae consecuencias negativas. Es decir, no trae muerte. La tristeza de Dios no trae muerte, sino que trae constructividad y trae levantamiento, ¿verdad? La tristeza del mundo trae la muerte. Son 2 clases de tristeza. La tristeza de Dios es la más maravillosa, porque es la que te puede acercar al Señor. Es la que te dice: oye, tienes un Dios. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué quieres quitarte tu vida? ¿Por qué quieres suicidarte si hay alguien mayor allá en el cielo que te ama? No hagas caso al mundo. No hagas caso a la tristeza del mundo, porque eso te va a traer condenación a tu vida. Eso va a traer eternamente quemarte.
eso te va a traer eternamente castigo. Pero mi tristeza, dice el Señor, trae salvación, trae reestructuración, trae reivindicación. Lo que habías perdido te lo daré el doble, dice el Señor, en la tristeza que yo doy, dice el Señor. No lo digo yo, hermano, lo dice la Santa Escritura. La tristeza de Dios es una tristeza de salvación, de edificación, de reestructuración, de reivindicación, de amor. Es una tristeza de vivir eternamente. Tenemos que aprender eso. Sigamos en el versículo 11. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, dice. Qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Mire qué hermoso, hermano. Dice, qué afán por disculparse. Cuando tú le haces mal a otro, si tú eres un cristiano, si tú andas en el camino del Señor o te esfuerzas, no importa, si andas en el camino de Dios o te esfuerzas en andar en el camino de Dios, dice su palabra, esfuérzate y sé valiente. Y también dice su palabra, a todo corazón contrito y humillado, yo no voy a despreciar, dice el Señor. Entonces, si tú te esfuerzas, Dios te mira también. Si tú te arrepientes y te humillas a Él en secreto, en tu cuarto, solo tú y Él te ve también. Eso es lo que más le agrada al Señor, estando tú y Él solos, que no haya nadie más. Pero mira que cuando tú andas en sus caminos y vienes y le haces mal a otro, tu conciencia no está tranquila, hermano. Algo te dice por dentro, oye, hiciste mal. O sea, la conciencia te remuerde, el corazón te dice, tengo que ir a pedir disculpas, tengo que ir a pedir perdón. Esa es la tristeza de Dios, esa es la tristeza que proviene de Dios. Ese afán, ese anhelo de pedir disculpas, esa carga de conciencia es la tristeza que Dios te da para arrepentimiento, para reconocer tu error. Aleluya. Qué hermoso, qué hermoso. Qué indignación, qué temor, qué anhelo, dice. Qué preocupación. Tú te preocupas, amado hermano, cuando ves a otro que la está pasando mal. Cuando tú ves a un hermano que está aguantando hambre, que le hace falta vestido, que le hace falta comida o techo, tú te preocupas por eso. Esa tristeza es parte de Dios. Cuando tú te preocupas por los demás. Qué disposición para ver que se haga justicia, dice la palabra. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Aleluya. Ahora, ¿cuál era el pecado de la iglesia de los Corintios? Algunos cristianos corintios estaban excusando, escuche bien, excusaban la inmoralidad sexual afuera en el cuerpo. ¿Cómo así? El pueblo de Corinto luchaba, sabemos que luchaba con la inmoralidad sexual. Ellos cometían actos inmorales sexuales, pero al mismo tiempo trataban de reincorporarse otra vez al Señor, pero no podían. No podían porque el peso del pecado era grande, la tentación era grande, como hoy en día. Pero Pablo les ayudó con las cartas y ellos pues lograron arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque ahí lo vemos en 2 de Corintios 7:9. Sin embargo, dice, ahora me alegro, dice Pablo, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza lo llevó al arrepentimiento. O sea que el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, se arrepintió de sus errores y reconocieron al Señor y volvieron al camino correcto. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, como Dios lo quiere. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Pero dice, hermano, aquí que los llevó al arrepentimiento. Qué hermoso. Entonces, ellos luchaban con la inmoralidad sexual, pero ellos excusaban, o sea, en el pasado, antes que Pablo les escribiera esas 2 epístolas, ellos estaban excusando la inmoralidad sexual afuera en el cuerpo, como quien dice, bueno, si mi espíritu le adora al Señor,
Mi cuerpo por fuera puede hacer actos inmorales, o sea, no tiene que ver nada el cuerpo con el espíritu, según la iglesia de Corinto en ese tiempo. Ellos solo creían que por dentro se podía adorar al Señor, pero por fuera el cuerpo podía hacer lo que quisiera. Podía fornicar, podía estar con 3, 4, una docena de mujeres, de hombres, etc. Pero Pablo les dijo, están en error. El cuerpo y el espíritu son de Cristo. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Eso es lo que les hizo entender Pablo. Entonces arrepiéntanse de sus errores o serán condenados por siempre. Pablo les fue muy duro al pueblo de Corinto. Y el pueblo de Corinto hizo caso, la iglesia de Corinto hizo caso y se arrepintieron. ¿Verdad? El pueblo de Corinto, la iglesia no era en su totalidad personas malas. Por la razón que ellos luchaban contra toda inmoralidad, al igual que hoy en día todos nosotros luchamos contra toda inmoralidad. Aleluya. De toda inmoralidad sexual. Chismes, mentiras, adulterio, venganzas, engaño, etc. Por eso Pablo les ayudó con esas 2 epístolas, para enseñarles cómo se debe caminar en el camino de santidad. Tenemos que saber una cosa, amado hermano. La santidad no es una meta. No es una meta, no es algo que tú ves al final, que tiene un chonguito o que tiene una meta encima que tú puedes ir y la puedes romper y listo, estoy en la santidad. No, mi hermano. La santidad no es una meta. La santidad es un proceso. Es un proceso que día a día nosotros nos esforzamos por caminar en ella. La santidad es hacer lo correcto diariamente. Pero como dijo el apóstol Pablo, diariamente peco. Así que diariamente voy y me arrepiento de corazón ante mi Señor. O sea, la santidad no es una meta. Quien te diga que la santidad es una meta, está falso, porque no es así. La santidad es un proceso que día a día uno lucha por llegar y caminar en ella. Hacer lo correcto, amar a nuestro enemigo, darle de comer al que tiene hambre, abrigar al que está desabrigado, amar al que nos odia. No engañar al Señor. También tiene que ver con el diezmo, dar el diezmo al Padre, al Señor, ofrendar, ayudar, enmendar nuestros errores, arrepentirnos y reconocer que estamos haciendo mal. Ese es la santidad. Eso es santidad, reconocimiento y enmendación de nuestros errores. Es un proceso, no es una meta, ¿verdad? Entonces, amado hermano, esto es todo por esta noche. Que Dios bendiga tu vida y bendiga tu familia donde quiera que estés y de donde quiera que seas. Muchas bendiciones y buenas noches.